Un millonario llevó a su hija muda a un café. Entre el murmullo de tazas y charlas, una joven se acercó y le habló en lengua de señas. Él quedó paralizado, sintiendo que algo en su interior cambiaba para siempre. La lluvia golpeaba suavemente los cristales del café dorado en el centro histórico de Madrid. Era uno de esos días grises de octubre en que el frío comenzaba a instalarse en la ciudad. Roberto Castel respiró hondo mientras estacionaba su Audi negro frente al local. Sus manos se tensaron sobre el volante y observó a través del retrovisor a su pequeña hija, Lucía, de 5 años, quien miraba por la ventana con sus grandes ojos castaños. Abrazada a su osito de peluche favorito con un lazo rojo al cuello. «Vamos a tomar algo caliente, ¿te parece?», dijo Roberto con una sonrisa forzada, sabiendo que su hija no podía escucharlo. Lucía mantuvo su mirada fija en las gotas que resbalaban por el cristal. No había pronunciado una palabra desde que nació. Los médicos diagnosticaron su sordera profunda cuando apenas tenía 8 meses. Desde entonces, Roberto había contratado a los mejores especialistas, pero aún no lograba comunicarse plenamente con ella. Aprendió algunas señas básicas, pero el mundo de su hija seguía siendo en gran parte un misterio para él. Con un movimiento delicado, Roberto bajó del auto, abrió un paraguas negro y rodeó el vehículo para ayudar a Lucía a descender. La niña saltó a un pequeño charco, salpicando sus zapatos de charol. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro mientras observaba los círculos que formaba el agua. Roberto sintió un nudo en la garganta, esos pequeños momentos de alegría eran tan escasos. El café dorado era un lugar acogedor, con paredes color crema y muebles de madera oscura. El aroma a café recién molido y chocolate caliente inundaba el ambiente. Roberto eligió una mesa junto a la ventana, donde Lucía pudiera observar la calle. Una camarera se acercó con una sonrisa amable. «¿Qué le sirvo?», preguntó mientras sacaba una pequeña libreta. «Un café americano para mí», Roberto dudó, mirando a su hija que seguía absorta en la ventana. «Un chocolate caliente con extra de crema para la pequeña». La camarera asintió y se alejó. Roberto intentó llamar la atención de Lucía, pero la niña seguía fascinada con las gotas de lluvia que formaban caminos en el cristal. Sacó su teléfono y revisó sus mensajes, 20 correos sin leer, 3 llamadas perdidas de su asistente y un mensaje del consejo directivo de su empresa inmobiliaria. Suspiró. Había prometido este día a Lucía después de cancelar 3 veces sus planes por reuniones urgentes. «Aquí tienen», anunció la camarera colocando las bebidas sobre la mesa. Roberto agradeció con un gesto y tocó suavemente el hombro de Lucía para mostrarle su chocolate. La niña giró su rostro y sus ojos se iluminaron al ver la montaña de crema batida con virutas de chocolate. Tomó la cuchara y comenzó a jugar con la crema, sin llevarla a su boca. «Lucía, es para beber, no para jugar», susurró Roberto, haciendo un gesto con la mano que intentaba comunicar su mensaje. La niña lo ignoró y continuó moviendo la crema en círculos. Roberto sintió la frustración creciendo en su interior. Había gastado una fortuna en terapias, en médicos, incluso había considerado un implante coclear, pero los especialistas no le daban garantías de éxito. A veces se preguntaba si algún día lograría entender realmente a su hija. Mientras observaba a Lucía jugar con su chocolate, Roberto recordó las palabras de su difunta esposa, Isabel. «Nuestra hija vive en un mundo de silencio, pero eso no significa que no tenga voz. Solo necesitamos aprender a escucharla de otra manera». Isabel había fallecido en un accidente de tráfico cuando Lucía apenas tenía 2 años. Desde entonces, él se había sumergido en el trabajo, delegando gran parte del cuidado de la niña a niñeras y especialistas. De repente, Lucía dejó caer su osito al suelo. Roberto se inclinó para recogerlo, pero antes de que pudiera alcanzarlo, unas manos delicadas se le adelantaron. Una joven de cabello castaño recogido en una coleta, vestida con un elegante conjunto beige, había recogido el juguete. Sus ojos, de un verde intenso, se encontraron con los de Roberto por un instante. «Creo que esto es tuyo», dijo la joven con una sonrisa cálida, dirigiéndose a Lucía mientras le entregaba el osito. Lo que ocurrió a continuación dejó a Roberto paralizado. La joven comenzó a mover sus manos con elegancia y precisión.
Estaba usando lengua de señas. Lucía observó los movimientos con absoluta atención y, para asombro de Roberto, respondió con sus propias señas, tímidas pero claras. El tiempo pareció detenerse. Roberto observaba el intercambio silencioso entre su hija y aquella desconocida, sintiendo una mezcla de emociones que no podía describir. Vergüenza por no poder comunicarse así con Lucía. Sorpresa ante la reacción de su hija. Y algo más, algo cálido que nacía en su pecho al ver la sonrisa genuina de la joven. «Disculpa la intromisión», dijo la joven, dirigiéndose ahora a Roberto. «Me llamo Carla Fuentes. Tu hija dice que su osito se llama Coco y que es su mejor amigo». Roberto parpadeó varias veces, procesando lo que acababa de escuchar. Nunca había sabido el nombre que Lucía le había dado a su osito. Este pequeño detalle, tan insignificante para cualquier otro padre, era una revelación para él. «Gracias. Soy Roberto Castel, y ella es Lucía», respondió, extendiendo su mano. «No sabía que mi hija conociera la lengua de señas tan bien». Carla estrechó su mano con firmeza. «Los niños aprenden rápido cuando encuentran la manera adecuada de comunicarse», respondió con una sonrisa que iluminó su rostro. Parece que Lucía ha estado aprendiendo por su cuenta. Roberto sintió una punzada de culpabilidad. Había contratado terapeutas del lenguaje, pero nunca se había involucrado realmente en el proceso. Siempre había una reunión importante, un contrato que cerrar, un cliente que atender. ¿Puedo sentarme un momento?, preguntó Carla, señalando la silla vacía. «Si no les molesta, claro». Roberto asintió, incapaz de encontrar palabras. Carla se sentó y comenzó a comunicarse nuevamente con Lucía. La niña respondía con entusiasmo, sus pequeñas manos moviéndose con creciente confianza. Roberto nunca había visto a su hija tan expresiva, tan viva. «Lucía dice que le gusta tu bufanda», tradujo Carla, señalando la prenda de color azul que Roberto llevaba. «Dice que es del color del cielo cuando no llueve». Una sensación cálida invadió el pecho de Roberto. Su hija se fijaba en detalles que él nunca hubiera imaginado. ¿Cuántos pensamientos, cuántas observaciones de Lucía se habían perdido en el silencio que los separaba? ¿Cómo aprendiste lengua de señas?, preguntó finalmente, incapaz de ocultar su curiosidad. Carla tomó un sorbo del té que había pedido antes de acercarse a ellos. «Mi hermano menor nació sordo», explicó con naturalidad. «Aprendí a comunicarme con él desde que era muy pequeña. Ahora soy profesora de lengua de señas en la Universidad Complutense». Lucía tiró suavemente de la manga de Carla para llamar su atención y comenzó a mover sus manos nuevamente. «Dice que quiere aprender más», tradujo Carla, con una sonrisa. «Es una niña muy inteligente». Roberto observó a su hija, cuyos ojos brillaban con una luz que rara vez había visto. Por primera vez en mucho tiempo, Lucía parecía completamente presente, conectada con el mundo que la rodeaba. «Yo también quiero aprender», dijo Roberto con determinación. «Quiero poder hablar con mi hija». Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera pensarlas, pero al pronunciarlas supo que eran verdad. Había dedicado años a construir un imperio empresarial, pero había fallado en lo más importante, construir un puente hacia el mundo de su hija. Carla lo miró con una mezcla de sorpresa y admiración. «Es un compromiso importante», respondió con suavidad. «Requiere tiempo, paciencia». «Tengo todo el tiempo del mundo para ella», interrumpió Roberto, sorprendiéndose a sí mismo con la firmeza de su voz. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Carla. Había algo en sus ojos, una calidez que Roberto no había visto en nadie desde Isabel. Por un momento, el bullicio del café, el sonido de la lluvia contra los cristales, todo pareció desvanecerse. Solo existían ellos tres, un padre determinado a reconectar con su hija, una niña ansiosa por ser escuchada y una joven que podía tender un puente entre ambos mundos. Lucía tomó la mano de su padre y la de Carla, uniéndola sobre la mesa. El gesto, tan simple y a la vez tan profundo, hizo que Roberto sintiera un nudo en la garganta. Su hija, a quien siempre había visto como frágil y limitada por su condición, estaba mostrándole el camino. «Creo que acabas de recibir tu primera lección»,
comentó Carla con una sonrisa, sin retirar su mano. Lucía dice que debemos ser amigos. Roberto miró a su hija, quien sonreía ampliamente, y luego a Carla, cuyos ojos verdes parecían contener promesas que no se atrevía a nombrar aún. Me parece una excelente idea, respondió, sintiendo que algo dentro de él comenzaba a despertar después de un largo letargo. Afuera, la lluvia comenzaba a amainar, y un tímido rayo de sol se filtraba entre las nubes, iluminando las gotas de agua que aún se deslizaban por los cristales del café dorado. Como esas gotas, las barreras que Roberto había construido alrededor de su corazón comenzaban a disolverse, lentamente pero sin pausa, ante la sonrisa de una desconocida que hablaba el idioma silencioso de su hija. El encuentro en el café dorado se prolongó más de lo que Roberto había planeado. Las 2 horas que había reservado para su hija antes de volver a sumergirse en informes financieros se convirtieron en una tarde completa. Mientras Lucía dibujaba con los crayones que Carla había sacado de su bolso, los adultos conversaban en voz baja. ¿Cómo es posible que nunca haya visto a Lucía comunicarse así?, preguntó Roberto, observando a su hija que dibujaba concentrada. He contratado a los mejores especialistas de Madrid. Carla mordió ligeramente su labio inferior, como si estuviera midiendo sus palabras. A veces, los niños responden mejor a ambientes naturales que a sesiones clínicas, respondió con delicadeza. ¿Quién se comunica con ella en casa usando lengua de señas? La pregunta cayó como una piedra en el estómago de Roberto. Nadie lo hacía. La niñera actual, Dolores, era eficiente pero solo conocía lo básico. Él mismo apenas había aprendido algunas señas elementales y rara vez las usaba. Supongo que ese es el problema, admitió, sintiendo una mezcla de vergüenza y arrepentimiento. Me he enfocado más en buscar soluciones médicas que en aprender su lenguaje. Carla asintió sin juzgarlo. Había visto muchos casos similares, padres bien intencionados que delegaban la comunicación a especialistas sin involucrarse personalmente. No es tarde para cambiar eso, dijo, su voz suave pero firme. Lucía es muy receptiva. Se nota que tiene una mente ágil. Como para confirmar sus palabras, Lucía levantó su dibujo con orgullo. Había retratado a 3 figuras tomadas de la mano, un hombre alto con traje, una niña pequeña con un osito y una mujer con coleta. Los 3 sonreían bajo un sol radiante. Somos nosotros, tradujo Carla cuando Lucía comenzó a explicar con señas. Dice que está contenta porque hoy el sol salió dentro del café. Roberto sintió que algo se quebraba dentro de él. ¿Cuántos pensamientos hermosos como ese había perdido de su hija? ¿Cuántas observaciones, sueños, miedos? La barrera que los separaba era responsabilidad suya, no de Lucía. ¿Crees que podrías enseñarnos?, preguntó finalmente, aclarándose la garganta para disimular la emoción en su voz. A ambos. Pagaré lo que sea necesario. Carla frunció levemente el ceño. No se trata de dinero, Roberto, respondió con honestidad. Es un compromiso, sobre todo de tiempo y constancia. No puedes aprender lengua de señas como quien aprende a usar un nuevo programa de computadora. Lo entiendo, afirmó él, sosteniendo su mirada. Y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. Quiero conocer a mi hija, de verdad. Algo en la intensidad de su mirada convenció a Carla. Había sinceridad en sus palabras, un anhelo genuino que iba más allá de la culpa o la obligación. De acuerdo, accedió finalmente. Podríamos empezar con 2 sesiones semanales, una para ti solo y otra con Lucía presente. Es importante que puedan practicar juntos. Roberto asintió, sacando su agenda electrónica para anotar los detalles. Se detuvieron para coordinar horarios, mientras Lucía seguía dibujando, ajena a la conversación que cambiaría su vida. ¿Te parece bien empezar este martes?, preguntó Carla. Podría ir a tu casa después de mis clases en la universidad, alrededor de las 6. Perfecto, respondió Roberto, y luego añadió, pero preferiría que no fuera en casa. Hay demasiadas distracciones, llamadas de trabajo. Podríamos usar mi oficina en la Torre Castellana, tiene una sala de juntas privada. La expresión de Carla se ensombreció ligeramente. Roberto, esto no es una reunión de negocios,
dijo con firmeza. Se trata de crear un ambiente cómodo y familiar para Lucía. La torre de oficinas no es el lugar adecuado. Sus palabras, aunque amables, tenían un filo que tomó a Roberto por sorpresa. Estaba acostumbrado a que las personas aceptaran sus términos sin cuestionarlos. Pero Carla tenía razón, y lo sabía. Tienes razón, concedió. ¿Qué sugieres entonces? ¿Qué tal aquí?, propuso ella. El café dorado es tranquilo, a Lucía parece gustarle, y está a mitad de camino entre tu oficina y la universidad. Roberto observó el lugar con nuevos ojos. Era modesto comparado con los restaurantes de lujo que frecuentaba para sus reuniones de negocios, pero tenía un encanto auténtico. Las paredes con fotografías antiguas de Madrid, las mesas de madera gastada, el aroma a café recién hecho, era acogedor, real. Me parece bien, aceptó con una sonrisa. Martes a las 6. Lucía, que había estado observando el intercambio, tiró suavemente de la manga de Carla y comenzó a hacer señas. Dice que quiere que vengamos mañana también, tradujo Carla, conteniendo una sonrisa. Es bastante persistente. Roberto miró a su hija con sorpresa. Normalmente los domingos eran días de revisión de contratos y preparación para la semana, pero la esperanza en los ojos de Lucía era irresistible. ¿Mañana?, preguntó, dirigiéndose directamente a su hija mientras intentaba imitar una de las señas que había visto hacer a Carla. Lucía sintió con entusiasmo y miró expectante a Carla, quien se encontró de repente en una situación inesperada. Yo, tengo planes para mañana, confesó, ligeramente incómoda. Mi hermano viene a almorzar con su familia. El rostro de Lucía se ensombreció visiblemente, y Roberto sintió una punzada de dolor al ver la desilusión de su hija. Quizás, comenzó, dudando un momento antes de continuar. Quizás podríamos reunirnos más tarde. Para merendar, tal vez. Si no te resulta incómodo, por supuesto. Carla pareció sorprendida por la sugerencia, pero antes de que pudiera responder, Lucía ya estaba haciendo señas frenéticamente. Dice que podemos ir a conocer a tu hermano, tradujo Carla, genuinamente asombrada. Que quiere conocer a más personas que hablen con las manos. Un silencio se instaló entre ellos. La propuesta era inesperada, casi íntima. Pasar de ser desconocidos a compartir una comida familiar en menos de 24 horas era un salto considerable. Mi hermano vive en las afueras, explicó Carla, intentando encontrar una salida cortés. En Majadahonda. No es muy accesible sin coche. Nosotros podemos llevarte, respondió Roberto rápidamente, señalando discretamente hacia la ventana donde se veía su lujoso Audi. Es lo mínimo que podemos hacer por tu ayuda. Carla miró a Lucía, cuyos ojos suplicantes eran difíciles de resistir, y luego a Roberto, que esperaba su respuesta con una expresión que intentaba parecer casual pero revelaba cierta vulnerabilidad. De acuerdo, accedió finalmente. Pero debo advertirles que mi familia es bastante expresiva. Mi hermano Javier tiene 2 hijos pequeños y la casa suele ser un caos delicioso los domingos. Roberto sonrió, y por primera vez desde que se habían conocido, Carla vio algo auténtico en su expresión, algo que iba más allá de la cortesía profesional o la gratitud. Nos vendrá bien un poco de caos, respondió con sinceridad. ¿Verdad, Lucía? La niña, que había captado el cambio en la conversación, asintió efusivamente y comenzó a aplaudir sin hacer ruido, solo con el movimiento de sus pequeñas manos. Mientras intercambiaban números de teléfono y acordaban los detalles para el día siguiente, Roberto sintió una extraña sensación en el pecho. Era como si un espacio que no sabía que existía comenzara a llenarse. Durante años había construido su vida alrededor del éxito material, convencido de que eso era lo que Lucía necesitaba, la mejor educación, los mejores médicos, todas las comodidades que el dinero podía comprar. Pero sentado en aquel café modesto, viendo a su hija interactuar con una mujer que acababan de conocer, comprendió lo equivocado que había estado. Carla se despidió con un gesto cálido, prometiendo enviar un mensaje con su dirección exacta. Cuando se alejó, Roberto se quedó observando cómo cruzaba la calle bajo la luz dorada del atardecer.
Había algo en su forma de moverse, en la seguridad tranquila de sus pasos, que resultaba fascinante. Lucía tiró de su manga para llamar su atención y señaló hacia la ventana, donde Carla acababa de desaparecer al doblar la esquina. Luego, con movimientos todavía torpes pero decididos, hizo una seña que Roberto no entendió. ¿Qué significa eso, cariño?, preguntó, imitando el gesto lo mejor que pudo. Lucía sonrió y repitió la seña, señalando después hacia su corazón. Roberto sintió un escalofrío. No necesitaba traducción para entender lo que su hija intentaba decirle. Algo había cambiado esa tarde, algo fundamental. Mientras ayudaba a Lucía a ponerse su abrigo, Roberto se descubrió pensando en el día siguiente con una anticipación que no había sentido en mucho tiempo. No sabía qué esperar de aquella comida familiar, tan diferente a los ambientes controlados y exclusivos en los que solía moverse. Pero por primera vez en años, sentía curiosidad por algo que no tenía que ver con contratos, inversiones o adquisiciones. Salieron del café cuando las primeras estrellas comenzaban a asomarse en el cielo de Madrid. Lucía caminaba dando pequeños saltos, con una energía renovada. Roberto la observaba, preguntándose cuántas cosas le habría querido decir su hija todos estos años. Cuántas conversaciones, risas y confidencias se habían perdido en el silencio impuesto por su propia incapacidad para escuchar de otra manera. Pero eso iba a cambiar. Había tomado una decisión mientras veía a Carla comunicarse con Lucía, aprendería el idioma de su hija costara lo que costara. Ya no delegaría esa responsabilidad en otros. Y quizás, solo quizás, en el proceso de tender ese puente hacia el mundo silencioso de Lucía, también encontraría un camino hacia su propio corazón, cerrado desde la muerte de Isabel. Con ese pensamiento, ayudó a su hija a subir al auto. El osito de peluche, ahora sabía que se llamaba Coco, ocupó su lugar habitual junto a Lucía. Pero había algo diferente en el ambiente dentro del vehículo. El silencio que siempre los había separado ya no parecía un muro infranqueable, sino un espacio compartido, lleno de posibilidades. El domingo amaneció despejado, como si el cielo hubiera decidido celebrar la nueva dirección que tomaba la vida de Roberto. Se despertó antes de que sonara la alarma, algo inusual para él, incluso en días laborables. Por un momento permaneció inmóvil, observando cómo la luz temprana se filtraba entre las cortinas de su habitación en el ático de La Moraleja, uno de los barrios más exclusivos de Madrid. Su teléfono vibró sobre la mesita de noche. Era un mensaje de Carla con la dirección exacta de la casa de su hermano y una hora. ¿Os parece bien a las 14? Javier está emocionado por conoceros. Dice que preparará su famosa paella valenciana. Roberto sintió una punzada de nerviosismo, algo que no experimentaba desde sus primeras negociaciones importantes. Este almuerzo no tenía nada que ver con fusiones empresariales o adquisiciones millonarias, pero de alguna manera parecía mucho más significativo. Respondió confirmando la hora y luego se dirigió a la habitación de Lucía. Para su sorpresa, la niña ya estaba despierta, sentada en el suelo de su cuarto rosa pálido, rodeada de hojas de papel donde había dibujado decenas de manos en diferentes posiciones. «Buenos días, princesa», saludó Roberto desde la puerta. Lucía levantó la mirada y sonrió ampliamente al verlo. Tomó uno de los dibujos y se lo mostró con orgullo. Era una mano con los dedos dispuestos de una forma particular. «¿Qué significa?», preguntó él, arrodillándose junto a ella. La niña señaló hacia su pecho y luego hacia el de su padre. Roberto intentó imitar la posición de los dedos en el dibujo. «¿Es papá?». Lucía sintió efusivamente y aplaudió, emocionada de que hubiera entendido. Luego tomó otro dibujo y se señaló a sí misma. «Y ese es Lucía», adivinó Roberto, sintiendo una calidez expandiéndose en su pecho. Durante el desayuno, Lucía comió con un entusiasmo que Roberto no recordaba haber visto antes. La perspectiva de visitar a Carla y conocer a su familia había infundido en la niña una energía contagiosa. Roberto la observaba, maravillado por este nuevo aspecto de su hija que estaba descubriendo. Dolores, la niñera de Lucía, entró en la cocina con expresión sorprendida. «Señor Castel, no sabía que estaba en casa», dijo. «Normalmente los domingos».
Hoy tenemos planes diferentes, Dolores, interrumpió Roberto amablemente. Lucía y yo vamos a comer fuera. Puedes tomarte el día libre. La mujer parpadeó, confundida. En los 3 años que llevaba trabajando para Roberto, nunca había presenciado un cambio tan repentino en su rutina. ¿Estás seguro? Puedo ayudar a preparar a la niña. Estoy seguro, afirmó él con una sonrisa. Yo me encargaré hoy. Después de que Dolores se marchara, Roberto se enfrentó al desafío de elegir la ropa adecuada para Lucía. Normalmente delegaba esta tarea, pero hoy quería hacerlo él mismo. Abrió el armario de su hija y se quedó momentáneamente abrumado por la cantidad de opciones. ¿Qué te gustaría ponerte hoy?, preguntó, sabiendo que Lucía no podía oírlo pero intentando incluirla en la decisión. Para su sorpresa, la niña se acercó y señaló un vestido sencillo de color turquesa con pequeñas flores bordadas. No era la prenda más cara ni la más elegante de su colección, pero la determinación en los ojos de Lucía le indicó que era importante para ella. Mientras ayudaba a su hija a vestirse, Roberto notó algo que nunca había observado antes. Lucía tenía una pequeña cicatriz en forma de media luna en el hombro derecho. ¿Cómo era posible que nunca la hubiera visto? Un detalle tan pequeño pero tan personal de su propia hija le había pasado completamente desapercibido. Cuando finalmente estuvieron listos, Roberto optó por un atuendo casual, jeans oscuros y un suéter azul marino de cachemira. Nada que gritara multimillonario, aunque el reloj en su muñeca costaba más que un coche de gama media. El trayecto hasta Majadahonda fue tranquilo. Lucía miraba por la ventana, señalando ocasionalmente algo que llamaba su atención: un perro corriendo en un parque, un globo que se elevaba en el cielo, una fuente con agua danzante. Roberto se descubrió viendo el mundo a través de los ojos de su hija, notando detalles que normalmente habría pasado por alto. La casa del hermano de Carla resultó ser una vivienda modesta en una urbanización familiar. Nada que ver con la mansión de Roberto, pero tenía un encanto acogedor con su jardín delantero lleno de flores y juguetes infantiles dispersos. Al aparcar su lujoso vehículo frente a la casa, Roberto sintió una momentánea vacilación. ¿Encajarían Lucía y él en este ambiente tan diferente al suyo? Antes de que pudiera pulsar el timbre, la puerta se abrió de golpe. Un hombre joven con el mismo tono de ojos verdes que Carla les recibió con una sonrisa amplia. A diferencia de su hermana, él tenía el cabello rubio y rizado. Lo más sorprendente para Roberto fue ver que el hombre comenzó inmediatamente a comunicarse con señas, sin pronunciar una sola palabra. «Bienvenidos», tradujo Carla, apareciendo detrás de su hermano. «Este es Javier, mi hermano. Dice que está encantado de conoceros». Roberto extendió su mano, pero Javier lo sorprendió con un abrazo espontáneo. Lucía observaba todo con ojos brillantes de emoción. «Pasad, por favor», invitó Carla, haciendo un gesto hacia el interior de la casa. «La comida está casi lista». El contraste con su propia vida no podía ser mayor. La casa de Javier era pequeña pero luminosa, decorada con fotografías familiares y dibujos infantiles. Los muebles eran sencillos y funcionales, nada que ver con las antigüedades valoradas en miles de euros que adornaban la mansión de Roberto. 2 niños, un niño de unos 7 años y una niña de aproximadamente 4, salieron corriendo a recibirlos. Para asombro de Roberto, ambos comenzaron a comunicarse con Lucía en lengua de señas. Su hija respondió tímidamente al principio, pero pronto se unió a ellos cuando lo invitaron a jugar. «Son Martín y Sofía», explicó Carla mientras guiaba a Roberto hacia la cocina. «Han crecido usando lengua de señas desde que nacieron, aunque ninguno de los dos es sordo. Es su forma de comunicarse con su padre». En la cocina, una mujer de cabello corto y sonrisa amable removía algo en una enorme paellera. «Esta es Pilar, la esposa de Javier», presentó Carla. «Es profesora de música en el conservatorio». Encantada, saludó Pilar, secándose las manos antes de estrechar la de Roberto. «Carla nos ha hablado mucho de vuestra hija». «¿En serio?», preguntó Roberto, sorprendido de que Carla hubiera comentado algo sobre ellos en tan poco tiempo. «No todos los días mi hermana queda impresionada con alguien», respondió Pilar con una sonrisa cómplice.
Dice que Lucía tiene un talento natural para la lengua de señas. Un sentimiento de orgullo inesperado invadió a Roberto. Su hija, a quien siempre había visto a través del prisma de su discapacidad, estaba siendo reconocida por su talento. La comida fue una experiencia completamente nueva para Roberto. Acostumbrado a restaurantes con estrellas Michelin y servicio impecable, se encontró sentado en una mesa de jardín algo desgastada, comiendo paella directamente de la paellera comunal. El ruido, las risas, las conversaciones simultáneas en voz alta y en señas creaban una cacofonía que, lejos de ser molesta, resultaba extrañamente reconfortante. Observó con fascinación cómo Javier, completamente sordo desde nacimiento según le explicó Carla, dirigía gran parte de la conversación. Su expresividad, su humor, su forma de integrar a todos, incluso a Lucía, desafiaba todo lo que Roberto había asumido sobre las personas sordas. ¿Cómo lo hace?, preguntó en voz baja a Carla, que estaba sentada a su lado. Parece tan seguro de sí mismo. Carla siguió la mirada de Roberto hacia su hermano, que en ese momento contaba una anécdota que hacía reír a todos, incluida Lucía. Javier nunca se ha visto a sí mismo como alguien con una discapacidad, explicó Carla. Nuestros padres se aseguraron de ello. Para él, la sordera es simplemente una forma diferente de experimentar el mundo, no una limitación. Roberto reflexionó sobre esas palabras mientras observaba a Lucía interactuar con sus nuevos amigos. La niña que esa mañana había dibujado señas para mostrarle a su padre ahora participaba en juegos y conversaciones, completamente integrada a pesar de la barrera del lenguaje. He estado enfocándome en lo que Lucía no puede hacer, admitió Roberto, la revelación formándose en su mente mientras hablaba. ¿En cómo arreglarla? Carla lo miró con intensidad, pero sin juzgarlo. Es una reacción natural, dijo suavemente. Todos queremos proteger a quienes amamos, evitarles dificultades. Pero he estado equivocado, continuó él, la certeza creciendo con cada palabra. He intentado que Lucía se adaptara al mundo, cuando debería haber sido yo quien se adaptara al suyo. Una sonrisa cálida se dibujó en el rostro de Carla. Colocó su mano sobre la de Roberto brevemente, un gesto de apoyo que envió un cosquilleo inesperado por su brazo. Nunca es tarde para cambiar de perspectiva, dijo ella. Y por lo que veo, Lucía está más que dispuesta a guiarte. En ese momento, Javier se acercó y comenzó a hacer señas directamente a Roberto. Carla tradujo. Dice que tienes una hija maravillosa. Que aprende muy rápido y tiene un espíritu valiente. Roberto sintió un nudo en la garganta. Agradeció con un gesto, consciente de su incapacidad para responder en el lenguaje de Javier. El hombre más joven pareció entender su frustración porque colocó una mano en su hombro y luego hizo una seña simple, repitiendo el movimiento varias veces para que Roberto pudiera imitarlo. Está enseñándote a decir gracias, explicó Carla con una sonrisa. Roberto imitó el gesto, torpe pero decidido. Javier asintió con aprobación y luego señaló hacia Lucía, que jugaba con Martín y Sofía en el jardín. Dice que el mejor regalo que puedes darle a tu hija es aprender su idioma, tradujo Carla. Que cuando lo hagas, descubrirás que nunca ha estado en silencio. Siempre ha estado hablando, esperando que alguien la escuchara. Las palabras golpearon a Roberto como una ola, dejándolo momentáneamente sin respiración. A lo largo del día, había sentido que algo se transformaba dentro de él, pero ahora la magnitud del cambio se hacía evidente. No se trataba solo de aprender un nuevo conjunto de gestos. Era redescubrir a su hija. Era convertirse en un padre diferente. Mientras observaba a Lucía correr por el jardín, riendo sin sonido pero con una alegría que iluminaba todo su rostro, Roberto tomó una decisión silenciosa. Esta no sería solo una visita casual, una experiencia pintoresca para contar en su exclusivo círculo social. Este domingo marcaba el inicio de algo nuevo, un camino que requeriría tiempo, esfuerzo y humildad, pero que prometía un tesoro que todo su dinero nunca había podido comprar, una verdadera conexión con su hija. El regreso a casa después de la comida con la familia de Carla fue silencioso, pero de un modo completamente diferente al habitual. No era el silencio incómodo que solía extenderse entre Roberto y Lucía, sino uno lleno de pensamientos y emociones en procesamiento.
La niña dormitaba en el asiento trasero, abrazada a su osito Coco, exhausta después de una tarde de juegos con Martín y Sofía. Roberto condujo mecánicamente, su mente repasando cada momento del día. La naturalidad con que Javier y su familia integraban la lengua de señas en su vida cotidiana. La forma en que los niños alternaban entre hablar y hacer señas sin esfuerzo aparente. La calidez de aquel hogar donde las limitaciones se convertían en oportunidades. Y luego estaba Carla. Su sonrisa cálida. La delicadeza con que corregía sus intentos torpes de comunicarse con señas. La pasión en su voz cuando hablaba de su trabajo con estudiantes sordos en la universidad. Roberto no podía recordar la última vez que había conocido a alguien tan auténtico. Al llegar a casa, cargó a Lucía en brazos hasta su habitación. La niña apenas se despertó cuando la cambió al pijama y la arropó. Antes de salir, Roberto se detuvo en la puerta y observó a su hija dormida, preguntándose cuántos momentos como este había perdido. Cuántas oportunidades de conexión había dejado pasar mientras perseguía el éxito profesional. Su teléfono vibró en su bolsillo. Era un mensaje de Carla: gracias por venir hoy. A Javier y su familia les habéis encantado. Especialmente Lucía. Espero verte mañana para nuestra primera clase. Descansa. Roberto sonrió involuntariamente al leer el mensaje. Tecleó una respuesta rápida: gracias a vosotros por abriros así a dos desconocidos. Ha sido una experiencia reveladora. Hasta mañana. Dudó un momento antes de enviar el mensaje, consciente de que era más personal de lo que solía ser con alguien que apenas conocía. Pero después del día que habían compartido, las formalidades parecían innecesarias. A la mañana siguiente, Roberto despertó con una determinación que no sentía desde sus primeros años construyendo su empresa. Llamó a su asistente para reorganizar su agenda de la semana, priorizando los horarios de las clases con Carla. Patricia, su asistente desde hacía 8 años, no pudo ocultar su sorpresa. ¿Quiere cancelar la reunión con los inversores japoneses para tomar clases de lengua de señas?, preguntó, el escepticismo evidente en su voz. No cancelar, reprogramar, clarificó Roberto. Y sí, estas clases son prioritarias. Señor Castel, con todo respeto, ¿es esto por lo del implante coclear? Porque podríamos coordinar con los especialistas sin que usted tenga que. Patricia, interrumpió Roberto con firmeza pero sin hostilidad. No se trata del implante. Se trata de aprender a comunicarme con mi hija. Ahora mismo, eso es más importante que cualquier reunión. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Entendido, señor, respondió finalmente Patricia, su tono profesional pero con un matiz de algo que podría ser respeto. Reorganizaré todo. Después de dejar a Lucía en su escuela especial, Roberto se dirigió a la oficina. El rascacielos de cristal y acero que albergaba la sede central de Inversiones Castel se alzaba imponente en el horizonte financiero de Madrid. Roberto había supervisado personalmente cada detalle de su construcción, desde los materiales hasta la orientación exacta para aprovechar al máximo la luz natural. Al entrar en el vestíbulo, los empleados lo saludaron con la mezcla habitual de respeto y nerviosismo que su presencia solía provocar. Roberto respondió con educación, pero su mente estaba en otra parte. Por primera vez en años, los informes trimestrales y las proyecciones de crecimiento parecían insignificantes comparados con la tarea que tenía por delante, construir un puente hacia el mundo de Lucía. La mañana transcurrió entre reuniones y llamadas, pero Roberto se encontró constantemente mirando el reloj, anticipando su primera clase formal con Carla a las 6. Había pedido a Patricia que despejara su agenda a partir de las 5 para tener tiempo de recoger a Lucía de la escuela y llegar juntos al Café Dorado. A las 4:30, mientras revisaba unos contratos, su teléfono sonó. Era la escuela de Lucía. Señor Castel, disculpe la molestia, dijo la directora con voz tensa. Ha habido un pequeño incidente con Lucía. Nada grave, pero pensamos que debería venir. El corazón de Roberto dio un vuelco. ¿Está bien? ¿Qué ha pasado? Físicamente está perfectamente, aseguró la directora. Pero ha tenido un desacuerdo con otra alumna y se ha encerrado en el baño.
No quiere salir y pensamos que usted podría. Roberto ya estaba tomando su chaqueta. Voy para allá, dijo, cortando la llamada. En el trayecto hacia la escuela, una prestigiosa institución privada especializada en niños con discapacidades auditivas, Roberto sintió una ansiedad que raramente experimentaba en los negocios. ¿Qué habría pasado? ¿Cómo consolaría a Lucía si ni siquiera podía comunicarse adecuadamente con ella? La escuela, con su arquitectura moderna y sus jardines perfectamente cuidados, parecía tranquila cuando llegó. La directora, la doctora Sáenz, lo esperaba en la entrada, su expresión profesionalmente neutral. Gracias por venir tan rápido, señor Castell, dijo, guiándolo por los pasillos silenciosos. Como le mencioné, Lucía tuvo un desacuerdo con otra alumna durante el recreo. Según la profesora supervisora, la otra niña se burló del osito de peluche que Lucía llevaba. Cuando intentaron intervenir, Lucía ya se había encerrado en el baño. Roberto frunció el ceño. El osito, Coco, rara vez abandonaba la casa. Que Lucía lo hubiera llevado hoy a la escuela debía significar algo. ¿Cuánto tiempo lleva ahí dentro? Casi 1 hora, respondió la directora. Hemos intentado que la psicóloga del centro se comunique con ella, pero se niega a responder a las señas. Llegaron a un pasillo donde una pequeña multitud se había formado, 2 maestras, la psicóloga escolar y una mujer de limpieza con un manojo de llaves. Ahí está, señaló la doctora Sáenz hacia una puerta blanca con un símbolo femenino. Roberto se acercó y golpeó suavemente. Lucía, soy papá, dijo, sabiendo que ella no podía oírlo pero necesitando decirlo de todos modos. Tras un momento de duda, Roberto recordó una de las señas que había aprendido el día anterior con la familia de Carla. Agachándose, deslizó la mano bajo la puerta con el puño cerrado y el pulgar extendido, la seña para papá que Lucía le había mostrado en sus dibujos. Hubo un momento de silencio absoluto, y luego, para asombro de todos los presentes, el pestillo del baño se abrió. Lucía estaba sentada en el suelo, con los ojos enrojecidos y el rostro manchado de lágrimas. Coco, su osito, tenía una de sus orejas parcialmente descosida. Roberto se arrodilló frente a ella, ignorando el hecho de que su traje de 3.000 euros estaba ahora en contacto con el suelo de un baño escolar. Con movimientos inseguros pero decididos, intentó formar las señas que recordaba. ¿Estás bien? Los ojos de Lucía se abrieron con sorpresa al ver a su padre comunicándose en su lenguaje. Negó con la cabeza y señaló a Coco, mostrando la oreja dañada. Roberto tomó al osito con cuidado y examinó la herida de tela. ¿Quién le hizo esto a Coco?, preguntó, olvidando por un momento que necesitaba usar señas. Para su sorpresa, Lucía pareció entender la pregunta por su expresión. Hizo una serie de señas rápidas que Roberto no pudo seguir. Frustrado por su incapacidad para comprender a su propia hija en un momento tan importante, Roberto sacó su teléfono. Un momento, cariño, dijo, y luego escribió un mensaje rápido a Carla: emergencia en la escuela de Lucía. ¿Podrías venir? Necesito tu ayuda para comunicarme con ella. Mientras esperaba respuesta, Roberto se sentó junto a Lucía en el suelo del baño, ignorando las miradas sorprendidas del personal escolar. Puso un brazo alrededor de los hombros de su hija y la atrajo hacia sí en un abrazo torpe pero sincero. Lucía se tensó inicialmente, pero luego se relajó contra su pecho. El teléfono vibró con la respuesta de Carla: dame la dirección. Voy para allá. 20 minutos después, que Roberto y Lucía pasaron sentados en silencio en un banco del patio escolar, Carla apareció en la entrada. Llevaba el cabello recogido en una coleta desordenada y vestía jeans y una camiseta sencilla, como si hubiera salido apresuradamente. Vine lo más rápido que pude, dijo, ligeramente sin aliento. ¿Qué ha pasado? Lucía, al ver a Carla, inmediatamente comenzó a hacer señas, sus pequeñas manos moviéndose frenéticamente. Carla asintió, escuchando con sus ojos, haciendo ocasionales preguntas en señas. Roberto observaba el intercambio, sintiéndose simultáneamente agradecido por la presencia de Carla y frustrado por su propia incapacidad. Finalmente, Carla se volvió hacia él. Una niña se burló de ella por llevar un osito de peluche a la escuela, explicó.
Lucía dice que le dijo que era cosa de bebés. Cuando Lucía no le hizo caso, la niña intentó quitárselo y en el forcejeo se rompió la oreja de Coco. Roberto asintió, procesando la información. Pero hay algo más, continuó Carla, su expresión suavizándose. Lucía trajo a Coco hoy porque quería mostrarle a su profesora que había aprendido nuevas señas. Quería decirle que ahora podía hablar con su osito porque tú estabas aprendiendo su lenguaje. El pecho de Roberto se contrajo dolorosamente. Su hija había estado tan emocionada por su pequeño avance en lengua de señas que había querido compartirlo en la escuela. Y en lugar de celebración, había encontrado burlas y un juguete roto. Dile que lo siento, pidió Roberto, su voz más ronca de lo habitual. Dile que arreglaremos a Coco. Y que seguiré aprendiendo hasta que podamos hablar de todo lo que ella quiera. Carla tradujo sus palabras a señas y la expresión de Lucía se iluminó gradualmente. La niña respondió con sus propias señas. Dice que sabe que lo harás, tradujo Carla, con una sonrisa. Porque ahora eres como el papá de Martín y Sofía. Un papá que habla con las manos. Roberto sintió una emoción que amenazaba con desbordarse. Sin pensarlo, tomó la mano de Carla y la apretó en un gesto de agradecimiento. La joven pareció sorprendida por el contacto, pero no retiró su mano. En ese momento, con su hija sonriendo nuevamente y la cálida mano de Carla en la suya, Roberto comprendió que había comenzado un viaje sin retorno. Un viaje hacia un mundo donde el valor no se medía en euros o en propiedades, sino en momentos de conexión genuina. Un mundo donde el silencio podía estar lleno de significado si uno aprendía a escuchar con los ojos y hablar con las manos. Y aunque el camino sería largo y sin duda lleno de tropiezos, por primera vez en mucho tiempo, Roberto Castel sintió que se dirigía en la dirección correcta. Las semanas siguientes transcurrieron en una rutina completamente nueva para Roberto y Lucía. Las clases con Carla en el Café Dorado se convirtieron en el eje alrededor del cual comenzó a girar su vida. Martes y jueves para Roberto solo, donde Carla lo guiaba pacientemente por los fundamentos de la lengua de señas. Sábados para los tres juntos, donde ponían en práctica lo aprendido en conversaciones sencillas pero significativas. El progreso de Roberto era notable, impulsado por una determinación que sorprendió incluso a Carla. Cada noche, después de acostar a Lucía, se quedaba despierto practicando frente al espejo de su habitación, repitiendo una y otra vez los movimientos que había aprendido ese día. Nunca había tenido un alumno tan dedicado, comentó Carla una tarde, mientras observaba a Roberto perfeccionar una secuencia particularmente difícil. La mayoría se frustra y abandona antes de llegar a este nivel. Roberto flexionó los dedos, adoloridos por el esfuerzo repetitivo. La mayoría no tiene tanto que perder, respondió simplemente. Era cierto. Cada pequeño avance, cada nueva frase que lograba comunicar directamente a Lucía sin intermediarios, era como descubrir un tesoro enterrado. La expresión de su hija cuando entendía algo que él le decía con sus propias manos valía más que todas las adquisiciones empresariales que había logrado en su carrera. La relación entre padre e hija florecía a medida que las barreras de comunicación iban cayendo. Lucía, que antes parecía habitar un mundo paralelo e inaccesible, ahora compartía sus pensamientos, sus miedos, sus pequeñas alegrías cotidianas. Roberto descubrió que su hija tenía un sentido del humor agudo y una perspicacia sorprendente para su edad. Una noche, mientras la arropaba, Lucía le hizo una pregunta con señas que lo dejó momentáneamente sin palabras. ¿Mamá también sabía hablar con las manos? Roberto nunca había hablado con Lucía sobre Isabel. La muerte de su esposa había sido un tema que había enterrado profundamente, convencido de que su hija era demasiado pequeña para entender o recordar. Pero ahora, mirando los ojos inquisitivos de Lucía, comprendió que había estado protegiéndose a sí mismo, no a ella. Con movimientos cuidadosos, respondió, no, mamá no conocía la lengua de señas. Pero te amaba mucho y habría aprendido, como estoy haciendo yo ahora. Lucía asintió, procesando la información. Luego, para sorpresa de Roberto, sacó de debajo de su almohada una fotografía arrugada, Isabel sosteniendo a Lucía recién nacida en el hospital. Roberto sintió un nudo en la garganta. No sabía que su hija guardaba esa foto. ¿Cómo era su voz?, preguntó Lucía.
Roberto cerró los ojos un momento, permitiéndose recordar lo que tanto tiempo había evitado. Su voz era suave y cálida, respondió con señas temblorosas. Como la luz del sol en la mañana. Cantaba muy bonito, aunque no podías oírla. Te cantaba todas las noches. Una lágrima silenciosa rodó por la mejilla de Roberto. Lucía la secó con su pequeña mano y luego hizo una seña que él no conocía. Al día siguiente, durante su clase, Roberto le describió el gesto a Carla. Así, dijo, imitando lo mejor que pudo el movimiento que Lucía había hecho. Carla lo observó y una sonrisa tierna se dibujó en su rostro. Eso significa no estés triste, explicó. Es una seña bastante avanzada para su edad. Roberto asintió, sintiendo una mezcla de orgullo y melancolía. Nunca le había hablado de su madre, confesó. Pensaba que era mejor no remover el pasado, que ella ni siquiera la recordaría. Carla tomó un sorbo de su té antes de responder. Los niños perciben mucho más de lo que creemos, dijo finalmente. Incluso sin palabras o señas, sienten las ausencias, los espacios vacíos en sus vidas. Me siento como si hubiera desperdiciado tanto tiempo, murmuró Roberto, más para sí mismo que para Carla. Años enteros en los que podríamos haber estado construyendo recuerdos, compartiendo historias sobre Isabel. Carla colocó suavemente su mano sobre la de él, un gesto que se había vuelto más frecuente entre ellos en las últimas semanas. No puedes cambiar el pasado, Roberto, dijo con firmeza pero sin dureza. Pero cada día tienes la oportunidad de elegir qué tipo de futuro construyes con Lucía. Esa noche, después de acostar a su hija, Roberto desempolvó álbumes de fotos que había guardado en el fondo de un armario. Imágenes de Isabel embarazada, radiante. De los tres juntos durante los primeros meses de vida de Lucía. De vacaciones en la costa, con el mar de fondo. Seleccionó algunas y las colocó en marcos que distribuyó por la casa. Era hora de que Isabel volviera a formar parte visible de sus vidas. A medida que pasaban las semanas, la presencia de Carla en sus vidas se volvió cada vez más natural e indispensable. Ya no era solo la profesora de lengua de señas, sino una amiga, una confidente, un puente entre mundos que antes parecían irreconciliables. Las visitas a la casa de Javier también se convirtieron en una constante. Cada domingo, Roberto y Lucía se unían a la comida familiar. Para asombro de Roberto, esos momentos en la modesta casa de Majadahonda, rodeados de niños ruidosos y conversaciones simultáneas en señas y palabras, se habían convertido en la parte favorita de su semana. Un domingo, mientras ayudaba a Pilar a servir el postre, la esposa de Javier le hizo una observación que lo tomó por sorpresa. Carla está diferente desde que os conoció, comentó casualmente, mientras colocaba porciones de tarta en pequeños platos. Más luminosa. Roberto sintió un cosquilleo en el estómago. Es una persona extraordinaria, respondió, intentando mantener un tono neutral. Lucía y yo le debemos mucho. Pilar lo miró con una expresión que sugería que veía más allá de sus palabras. Sabes, antes de conoceros, Carla había decidido aceptar un puesto en Barcelona, reveló. Un proyecto importante en una escuela para niños sordos. Iba a mudarse el mes pasado. Roberto se quedó inmóvil, procesando la información. No lo sabía, murmuró. Nunca lo mencionó. Lo pospuso, continuó Pilar, observándolo atentamente. Dijo que tenía compromisos aquí que no podía abandonar. Antes de que Roberto pudiera responder, Martín y Sofía irrumpieron en la cocina, seguidos por Lucía, todos reclamando su porción de tarta. El momento pasó, pero las palabras de Pilar permanecieron con Roberto el resto del día. ¿Carla había renunciado a una oportunidad profesional por ellos? La idea lo llenaba de una mezcla confusa de gratitud, culpa y algo más, algo cálido y aterrador que no se atrevía a nombrar. En el viaje de regreso a casa, Roberto observó a Lucía dormitar en el asiento trasero. Su hija había florecido en estas semanas. Ya no era la niña silenciosa y aislada que miraba el mundo a través de una ventana. Ahora participaba, expresaba, conectaba. Su maestra en la escuela había notado el cambio y lo había felicitado por su compromiso con el aprendizaje de la lengua de señas.
Es como si alguien hubiera encendido una luz dentro de ella, había dicho la maestra. Roberto sabía exactamente a quién le debían esa transformación. Esa noche, después de acostar a Lucía, Roberto se encontró marcando el número de Carla antes de poder pensarlo demasiado. ¿Roberto? Respondió ella, la sorpresa evidente en su voz. ¿Ha pasado algo? No, todo está bien, se apresuró a aclarar. Solo quería. Pilar mencionó algo hoy sobre un trabajo en Barcelona. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Ah, eso, dijo finalmente Carla, su voz deliberadamente casual. Sí, era una oportunidad interesante, pero decidí que no era el momento adecuado. ¿Por nosotros? Preguntó Roberto directamente. ¿Renunciaste a esa oportunidad por Lucía y por mí? Otro silencio, este más largo y cargado de significado. No lo veo como una renuncia, respondió finalmente. A veces encontramos algo que no estábamos buscando, algo que resulta ser más importante que nuestros planes originales. El corazón de Roberto dio un vuelco ante sus palabras. Carla, comenzó, pero se detuvo, inseguro de cómo expresar la tormenta de emociones que sentía. No quiero ser la razón por la que abandones tus sueños. No has entendido nada, Roberto, dijo ella, y él pudo escuchar la sonrisa en su voz. No estoy abandonando mis sueños. Quizás solo estoy descubriendo que mis sueños pueden tomar formas que no había imaginado. Roberto se quedó sin palabras, sosteniendo el teléfono como si fuera algo precioso y frágil. Mañana tenemos clase, continuó Carla, devolviendo la conversación a un terreno más seguro. He preparado algo especial para Lucía, una sorpresa. Allí estaremos, prometió Roberto, agradecido por el cambio de tema pero consciente de que algo fundamental había sido dicho, aunque fuera entre líneas. Después de colgar, Roberto permaneció largo rato en el balcón de su ático, contemplando las luces de Madrid. La ciudad parecía diferente ahora, menos como un campo de batalla donde había librado sus guerras empresariales y más como un lugar donde él y Lucía estaban construyendo una nueva vida. Una vida en la que, cada vez más claramente, deseaba que Carla tuviera un papel permanente. La primavera había llegado a Madrid, vistiendo de color los parques y avenidas. Habían pasado casi 3 meses desde aquel domingo lluvioso en el Café Dorado, 3 meses que habían transformado la vida de Roberto y Lucía de maneras que ninguno hubiera imaginado. Aquella tarde, Roberto esperaba nervioso en una mesa junto a la ventana, la misma donde todo había comenzado. Lucía estaba en casa con Dolores, quien ahora también aprendía lengua de señas bajo la guía paciente de la niña. Era la primera vez en meses que Roberto había solicitado reunirse con Carla a solas, sin Lucía presente. El café reposaba intacto frente a él mientras repasaba mentalmente lo que quería decir. Después de tantas clases de lengua de señas, paradójicamente, ahora le resultaba difícil encontrar las palabras adecuadas. La campana de la puerta tintineó y Carla entró, radiante en un sencillo vestido verde que hacía juego con sus ojos. Roberto se puso de pie al verla, un gesto automático de cortesía que nunca había abandonado. «Espero no haberte hecho esperar», dijo ella al acercarse, dejando un beso ligero en su mejilla. «Acabo de llegar», mintió Roberto, que llevaba allí media hora. «Gracias por venir». Carla tomó asiento frente a él, intrigada por esta reunión inusual. «Tu mensaje sonaba misterioso», comentó, estudiando su expresión. «¿Va todo bien con Lucía?» «Lucía está perfectamente», aseguró Roberto. De hecho, ayer usó una seña que no conocía. Cuando le pregunté dónde la había aprendido, dijo que la inventó ella misma. Carla sonrió con orgullo. «Eso es maravilloso. Significa que ha interiorizado la estructura del lenguaje lo suficiente como para crear expresiones propias», explicó. «Es como componer música una vez que dominas las notas». El camarero se acercó a tomar el pedido de Carla, un té chai con leche, su favorito. Roberto lo sabía ya de memoria, como sabía tantas cosas sobre ella, que fruncía ligeramente el ceño cuando estaba concentrada, que tenía una pequeña cicatriz en la palma derecha de un accidente de bicicleta a los 12 años, que siempre llevaba un libro en su bolso, que prefería el atardecer al amanecer. En realidad,
Quería hablar contigo sobre el futuro, comenzó Roberto cuando quedaron solos nuevamente. Sobre lo que viene después. Carla lo miró con expresión interrogante. ¿Después? Las clases, aclaró él. Según tu programa, en 2 semanas completaremos el nivel intermedio. Y me preguntaba si continuaríamos con el avanzado, completó ella, asintiendo. Por supuesto, ya tengo preparado el material. Lucía está progresando a un ritmo excepcional, y tú no te quedas atrás. Roberto giró la taza de café entre sus manos, buscando valor. No me refería exactamente a eso, dijo finalmente. Me preguntaba qué pasará con nosotros cuando ya no necesitemos más clases. El silencio que siguió parecía vibrar con todas las palabras no dichas entre ellos. Carla bajó la mirada hacia su té, como si en la superficie ambarina pudiera encontrar la respuesta adecuada. Roberto, comenzó, pero él la interrumpió suavemente. Estos meses han sido los más importantes de mi vida, continuó, las palabras saliendo ahora con sorprendente facilidad. No solo por lo que he aprendido sobre la lengua de señas, sino por lo que he aprendido sobre mí mismo, sobre Lucía, sobre lo que realmente importa. Carla lo miraba con intensidad, sus ojos verdes brillantes de emoción contenida. Y mucho de eso te lo debo a ti, prosiguió Roberto. Apareciste en nuestras vidas cuando más te necesitábamos, aunque yo no lo supiera entonces. Yo también he aprendido mucho de vosotros, respondió Carla con voz suave. De tu determinación, de la valentía de Lucía. Lo que intento decir, torpemente, interrumpió Roberto, temiendo perder el valor si se detenía, es que no quiero que esto termine. No quiero que seas solo la profesora de lengua de señas que nos ayudó durante unos meses. Quiero que... Las palabras se atoraron en su garganta. ¿Cómo expresar todo lo que sentía? ¿Cómo condensar en una frase la revolución que esta mujer había provocado en su corazón? En ese momento de duda, Roberto recordó una de las primeras lecciones de Carla. A veces, las manos pueden decir lo que las palabras no alcanzan a expresar. Con movimientos fluidos que hubieran sido impensables 3 meses atrás, Roberto comenzó a hablar con sus manos. No eran señas aprendidas de un manual, sino el lenguaje puro del corazón. Le dijo, con gestos que fluían uno tras otro, cómo había pasado de ser un hombre encerrado en una torre de cristal y soledad a redescubrir el mundo a través de los ojos de su hija. Cómo aprender a escuchar sin oídos le había enseñado a sentir sin reservas. Y cómo, en el proceso, se había enamorado de la mujer que había tendido el puente entre esos mundos. Cuando terminó, Carla tenía lágrimas silenciosas resbalando por sus mejillas. Sin decir palabra, extendió sus manos y respondió en el mismo lenguaje, sus dedos dibujando en el aire sentimientos que había guardado durante semanas, temiendo que fueran inapropiados, que cruzaran líneas profesionales. Que no fueran correspondidos. Para cualquier observador casual, eran solo 2 personas moviendo las manos en silencio. Para ellos, era la conversación más elocuente de sus vidas. Finalmente, Roberto tomó las manos de Carla entre las suyas, deteniendo el flujo de signos. Sé que puede parecer precipitado, dijo en voz alta. Pero cuando encuentras algo que sabes que es verdadero, ¿por qué esperar? Carla esbozó una sonrisa a través de las lágrimas. ¿Qué diría Lucía? Preguntó, siempre pensando en la niña primero. Es mucho cambio en poco tiempo. La sonrisa de Roberto se ensanchó. Creo que ya lo sabe, confesó. Ayer, mientras practicábamos, me preguntó por qué mi corazón late más rápido cuando está cerca. Los niños perciben más de lo que creemos, ¿recuerdas? Carla rió suavemente, recordando sus propias palabras. ¿Y qué le respondiste? Le dije la verdad. Que a veces el corazón reconoce su hogar antes que la mente. Carla entrelazó sus dedos con los de él, ese simple gesto diciendo más que 1000 palabras. Tengo miedo, admitió en un susurro. De que esto sea un sueño, de que despiertes un día y te des cuenta de que somos de mundos demasiado diferentes. Roberto negó con la cabeza. Eso es lo que creía antes de conocerte, respondió. Que vivía en un mundo aparte, superior de alguna manera. Ahora sé que estaba equivocado. Mi mundo estaba vacío, Carla.
Y tú y Lucía lo habéis llenado de significado. Un mes después, el café dorado lucía diferente. Guirnaldas de flores blancas adornaban las paredes y pequeñas luces centelleaban entre el follaje. Las mesas habían sido reubicadas para crear un espacio central, donde ahora se encontraban Roberto, Carla y un pequeño grupo de seres queridos. Javier, elegante en un traje oscuro, oficiaba la ceremonia en lengua de señas. No era un matrimonio legal, sino una promesa íntima entre dos personas que habían elegido unir sus caminos. A su lado, Lucía, radiante en un vestido turquesa con pequeñas flores bordadas, el mismo que había elegido para su primera visita a casa de Javier, sostenía los anillos con expresión solemne. Los invitados eran pocos pero significativos. La familia de Carla al completo, incluyendo a sus padres, que habían viajado desde Valencia. Algunos colegas cercanos de Roberto, que observaban con asombro la transformación de su antes reservado jefe. Dolores, la niñera de Lucía, que ahora era más una amiga de la familia. Y, en un gesto que había sorprendido a todos, los padres de Isabel, con quienes Roberto había retomado contacto tras años de distanciamiento. Cuando llegó el momento de los votos, Roberto y Carla eligieron expresarse tanto en palabras como en señas, uniendo ambos mundos tal como habían unido sus vidas. «Prometo ser tu compañero en este viaje», dijo Roberto, sus manos moviéndose con fluidez. «Prometo aprender cada día, escuchar con los ojos y hablar con el corazón». «Prometo caminar a tu lado», respondió Carla. «Ser puente cuando lo necesites y dejar que seas mi apoyo cuando lo necesite». Juntos, se dirigieron a Lucía, que los observaba con ojos brillantes de emoción. «Y a ti», comenzaron al unísono, sus manos moviéndose en perfecta sincronía, «te prometemos un hogar donde todas las voces sean escuchadas, donde ningún lenguaje sea extranjero. Donde el amor se exprese de todas las formas posibles». Lucía, en un gesto espontáneo que arrancó lágrimas a más de uno de los presentes, tomó las manos de ambos y las unió sobre su propio corazón. Era el mismo gesto que había hecho aquel primer día en el café, pero ahora cargado de un significado mucho más profundo. Cuando los anillos fueron intercambiados y los aplausos, tanto sonoros como silenciosos, con manos alzadas y agitadas en el aire, llenaron el café. Roberto miró a su alrededor y sintió una gratitud que desbordaba cualquier palabra en cualquier idioma. 3 meses atrás, había entrado en este mismo café como un hombre aislado en su torre de cristal, incapaz de comunicarse con su propia hija. Hoy salía como parte de una familia, como un hombre que había aprendido que las conexiones más importantes no se construyen con contratos o transacciones, sino con pequeños gestos de amor repetidos día tras día. Afuera, Madrid bullía con su energía habitual. La gente caminaba apresurada, absorta en sus propias historias. Nadie prestaba atención a la pequeña celebración en el Café Dorado, donde un millonario, una profesora de lengua de señas y una niña que no podía oír pero que ahora era escuchada como nunca antes, comenzaban el próximo capítulo de sus vidas entrelazadas. Y mientras el sol de la tarde bañaba la ciudad en tonos dorados, dentro del café 3 pares de manos se movían en un lenguaje silencioso pero elocuente, contando una historia que apenas comenzaba.